Bueno, como esto ya habíamos estado desarrollando en la semana anterior, entonces ahora continuaremos con esta temática tan importante que es, ¿no es cierto?, el empleo de lo que nos dicen, de lo que nos dice ese método APA. Por supuesto que como ya habíamos dialogado anteriormente con el colega Mario, nos había dicho que, de hecho, que también tenemos por enterado, existen otros métodos, ¿no? Otras normas, pero el más adecuado y creo que como buena referencia que nos va a ayudar bastante es APA. Entonces, en esta oportunidad vamos a continuar con la parte complementaria ya de lo que ya habíamos iniciado la semana anterior. Entonces, a nombre, como siempre, de nuestra Escuela Profesional de Filosofía, vamos a dar inicio a esta parte de, de lo que tenemos programado referente a lo que es APA. Colega Mario, entonces, tiene usted la palabra, podemos dar inicio. Muchas gracias, colegas, asistentes. Vamos a continuar, como bien decía el colega Ciro, ¿no? Recordando algunas cosas que habíamos conversado la semana pasada. Es cierto, APA o la forma de citado y referenciado de APA es una de muchas que hay. Y siempre el consejo es limitémonos a cumplir lo que la revista nos está pidiendo. Limitémonos a cumplir lo que Journal, que es el nombre con el que se conocen las revistas científicas, nos pone como normas de publicación. De tal manera de que ahí hay poco margen para la imaginación, para la innovación, para plantear nuestros puntos de vista, lo que yo quiero, lo que yo no quiero. Limitémonos a lo que nos dicen. Si obviamente dice formato APA, pues hay que cumplir con el formato APA. Si no nos dice formato APA y simplemente ellos ponen sus normas, porque obviamente están en la condición de hacerlo, ¿no? O sea, están en una posición de ser revistas top científicas reconocidas y por lo tanto, si yo quiero publicar ahí, tengo que cumplir con sus normas, no me queda de otra, lamentablemente, ¿no? Entonces, es como que yo invito a alguien a almorzar a mi casa y, por ejemplo, invito a la doctora Elita, que es la directora, y Elita no come lo que yo le presento. Básicamente, pues no comerá, pues ir a otra casa, ¿no? Entonces, es igual, una revista nos pone las normas y nosotros, si queremos publicar en esa revista, va acá, cumplimos esas normas, ¿de acuerdo? Ahora, otra cosa que no les había comentado la semana pasada también con respecto a APA, es que APA no solamente es lo que ya hemos visto, ¿no es cierto? Estructura, márgenes, interlineados, tipos de letra, tipos de fuentes, no solamente es el sitio referenciado que vamos a comentar ahora, sino que APA también establece una especie de esquema de partes de un artículo científico. También considera eso, ¿no es cierto? Y ahí es donde se considera el famoso artículo paper con las partes que todos ya más o menos conocemos, ¿no es cierto? Una introducción, la famosa parte de materiales y métodos, la parte de resultados y la parte de discusión de los resultados. Y bueno, que son las cuatro más importantes. Obviamente va el título, el resumen o el astro, las palabras clave y al final las referencias bibliográficas, ¿no? Pero digamos que nos pone ese sistema en el famoso IMRD, introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. En la famosa parte de la introducción es lo que nosotros llamamos en el argot de las tesis todo lo que es el marco teórico, ¿no es cierto? Los antecedentes de la investigación. Y claro, la idea es que uno haga una búsqueda rigurosa de todo lo que se ha escrito sobre nuestro tema de investigación. Ahí creo que hay que diferenciar un poco la situación porque hay muchos que llegan a confundir. Dicen antecedentes de investigación. Entonces lo que hay que hacer es una historia de de ese tema. ¿Cómo es que surgió ese tema? ¿Cómo apareció? No es una historia del tema. Es una historia de las publicaciones que se han hecho sobre el tema, ¿no es cierto? Una tesis que me presentaron sobre el tema de familia, por ejemplo, y vi antecedentes. Y pucha, me hablaban de la familia Punalúa, de la familia poligámica, poliándrica, cómo evolucionó la familia a lo largo del tiempo. Y eso no son antecedentes, ¿no? Los antecedentes son investigaciones recientes, máximo, según la normativa general, 5 años de antigüedad como máximo,
para saber dónde estamos ubicados con respecto al tema, ¿no? Eso se resume, por ejemplo, en los famosos papers en la parte de la introducción. Pero vamos, o sea, el formato APA, si bien es cierto, hay un problema bien interesante. Está hecho por la Asociación Americana de Psicología, como bien saben ustedes, y hay una parte de los psicólogos, o hay una rama de la psicología que es la psicología clínica, experimental, etc. Y ellos sí hacen pruebas, pues digamos, paramétricas, ¿no? Por lo tanto, sí encaja este segundo apartado de un paper que es famoso materiales y métodos. Es decir, ahí el investigador tiene que decir cómo se ha hecho la investigación, ¿no es cierto? ¿Qué instrumentos de investigación han usado? Depende de la muestra, etcétera, etcétera, etcétera. Todo bien parametrado. Habría que preguntarnos si es que eso podríamos nosotros o ustedes tomarlo para las ciencias humanas como la filosofía. Es decir, ¿qué materiales y métodos podrían poner ustedes ahí, no es cierto? ¿Qué unidades de estudio? ¿Qué muestra? ¿Qué población? En fin. Teniendo en cuenta que este apartado de materiales y métodos tiene que ver con la posibilidad de la replicabilidad de la investigación. Es decir, cualquier otra persona que lea su paper, su artículo, y siga los pasos que ustedes están resumiendo ahí, debe ser capaz de repetir los mismos resultados, de obtener los mismos resultados, si es que cumple con todas las partes, etapas que ustedes están poniendo ahí. Por eso se ponen qué métodos, qué muestra, qué unidad de estudio, en fin. Pero en filosofía, por ejemplo, no sé qué, disculparán mi ignorancia, pero ¿qué técnicas o instrumentos de investigación tenemos que podríamos considerar? No sé si ustedes consideran el tema de unidad de análisis, ¿no? Que unidad de estudio. Por ejemplo, en sociología, les pongo un ejemplo. Vamos a investigar el tema de violencia contra la mujer. ¿Cuál es nuestra unidad de estudio? Teóricamente, la unidad de estudio para esta investigación sería aquella persona o cosa que nos va a dar datos, a la cual aplicamos nuestro instrumento de investigación. Supongamos que yo voy a hacer una entrevista a mujeres víctimas de violencia que viven en Arequipa. Entonces, esa es mi unidad de estudio. Mujeres víctimas de violencia en Arequipa. La población, ¿cuántas son las mujeres víctimas de violencia en Arequipa? 1000, supongamos. Ya, 1000 mujeres víctimas de violencia en Arequipa. La muestra, una pequeña porción de esa totalidad. Hago una fórmula y salen 50 casos, 100 casos, 200 casos. En el caso de la filosofía, por ejemplo, trabajan así también con unidades de análisis. No sé si algún colega podría de repente ilustrarme o ilustrarnos sobre ese particular, ¿no? A un tema de investigación filosófico que hayan desarrollado, que estén desarrollando y que tenga de repente, o de repente se le conoce con otro nombre, ¿no? Unidad de análisis, unidad de estudio, si trabajan con población, con muestra. Bueno, en ese aspecto, colega Mario, cuando yo tuve que hacer una investigación, bueno, en este caso los asesores y algunos especialistas, ¿no? En lo que era, digamos, para redactar este tipo de artículos, me dijeron que debería trabajar con categorías, Entonces, por ejemplo, y yo, como me habían, bueno, demoré bastante en cuanto a ello para terminarlo, y me dijeron que debería trabajar así. O sea, normalmente cuando se trata de filosofía, se trabaja con categorías. No sé qué, de repente tiene usted algo que tal vez agregarlo a esto, por favor. A ver, gracias, colega Ciro. ¿Algún otro colega, algún otro estudiante colega o estudiante que también pueda respondernos, ayudarnos a responder esta interrogante? José Miguel, adelante, levantó la manito. Sí, 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 ¿se me escucha? perfecto, perfecto. Ya, muchas gracias. Ante todo, gracias colega por esta disertación muy aclarativa, pero lo que mencionó el colega Ciro Marín, tiene razones, ¿no? Que le hayan dicho por categorías, pero el asunto es de que la naturaleza de la investigación científica es muy distinta a la naturaleza de la investigación filosófica. Por tanto, solamente es unos detalles, ¿no? Lo cualitativo y cuantitativo dentro de la investigación científica es muy distinto en el campo de la filosofía. O sea, la cualidad y la cantidad en filosofía tiene otra naturaleza. Por lo tanto,
digamos, en el sentido de la investigación científica, hablar de esos dos conceptos de cualidad y cantidad es, digamos, un poco delicado, ¿no? Y que me parece que no encaja o no es pertinente dentro de los parámetros que usted, digamos, o la investigación científica que en términos generales y concretamente con APA se menciona, ¿no? Ese es un asunto un poco delicado, ¿no? Entonces, habría que trabajarlo nosotros mucho más, ¿no? Para hacer esta diferenciación. Y por otro lado también hay una investigación filosófica que va más allá de la epistemología, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado también hay una investigación filosófica que tiene mucho que ver con la ciencia. Quizá por ahí se puede entrar mucho más con lo cuantitativo y cualitativo dentro del campo mismo de la investigación científica. Pero hasta donde yo sé, no tenemos parámetros, digamos, muy delimitados para poder hacer esa diferenciación. Por lo tanto, lo que usted menciona de los artículos, los requisitos y todo ello, un poco que digamos, no encaja o no es pertinente a la investigación filosófica. No sé si me equivoco, si algún colega podría corregir, aumentar, no lo sé, pero bueno, lo hago en fan de aclarar esa situación, ¿no? Que usted está mencionando. Gracias, Gracias. colega José. Una intervención más de repente, alguno de ustedes. Sí, buenas tardes, Adelante, Oscar. apreciado Mario. Mm, no tengo claro a lo que se refiere unidades de investigación. Eh, y no sé a qué hace referencia, ¿no? Estaba entendiendo de que, por ejemplo, decía que si yo quiero hacer, por ejemplo, una investigación donde se utiliza una encuesta, bueno, pues saco de las unidades de investigación, ¿no? Eh, por eso digo, no sé a qué se refiere las unidades, porque yo entiendo el campo de la filosofía y en cualquier otro campo, yo puedo hacer diferentes tipos de investigación. Y los tipos de investigación son pues las investigaciones explicativas, explicaciones descriptivas, explicaciones tecnocientíficas, o científico-tecnológicas, están las investigaciones bibliográficas, las investigaciones de campo, las investigaciones participativas después y las investigaciones puras. Y yo puedo hacer en filosofía todas, cualquiera de esas investigaciones, depende de lo que yo quiera hacer. Yo en filosofía podría hacer un experimento, podría hacer un software para mejorar la enseñanza de la filosofía en un tema específico o en temas específicos, ¿no? Yo podría, normalmente se hace en filosofía, se dice temas explicativos y descriptivos, pero no siempre tiene que ser así. Yo podría hacer una investigación bibliográfica o una investigación de campo para saber, por ejemplo, si es que los pueblos de nuestra serranía, de un pueblo específico del Colca, eh, qué entienden por filosofía o si es que hay un intento de hacer filosofía, por ejemplo. Entonces tengo que ir allí y documentarme respecto a eso, ¿no? Entonces, yo lo que he podido ver, sobre todo en el campo de la maestría en filosofía, se apunta a creer que solamente podemos hacer investigaciones descriptivas y explicativas. Y yo no entiendo la razón por qué. También entiendo que hay diferentes tendencias y escuelas en investigación, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Es como el fútbol, ¿no? Hay diferentes escuelas y tendencias. ¿Cuál es la mejor? Yo creo que todo tiene algo interesante, ¿no? Algo que aportar. Yo lo que pienso finalmente es que al investigador no se le podría encasillar, ¿no? Por ejemplo, decir que las carreras de sociales siempre tienen que ser o tienden a ser descriptivas o explicativas. Yo no entiendo la razón por qué. ¿Por qué tendría que ser así? Es como frustrar y castrar a un futuro investigador, ¿no? ¿Por qué no hacer experimentos? Por ejemplo, yo podría hacer un pre o un cuasi experimento con Marx, ¿no? Con la filosofía marxista y con otros temas también. Depende de lo que yo desee hacer, depende de lo que el investigador, perdón, busque hacer, ¿no? Así que eso es lo que yo podría decir con respecto a el tema de las unidades de investigación y a los tipos de investigación. Claro, muchas gracias, Oscar.
Efectivamente, claro, yo les hablo desde mi experiencia como sociólogo y como investigador en ciencias sociales, que son distintas a las ciencias humanas, dentro de la cual está la filosofía, ¿no es cierto? Y claro, o sea, hay distintos niveles o distintas investigaciones dependiendo también del nivel de conocimiento que uno quiera desarrollar, ¿no es cierto? Conocimiento científico, investigación científica, como bien dicho José, conocimiento filosófico, bueno, la investigación filosófica y es otra cosa, ¿no es cierto? Por eso yo me adelantaba pidiendo disculpas por mi ignorancia en el particular. Sin embargo, hay algunas cosas que sí me han parecido interesantes y creo que las compartimos. Y creo que la semana pasada, cuando comencé la charla, creo que dediqué buen tiempo a eso, ¿no? Es decir, a criticar las normas APA, como bien decía José y Oscar. O sea, su ciencia, pero ya digo nuestra ciencia por la filosofía, su ciencia, la filosofía, es muy particular. Tiene objetos de estudio, a unidades de estudio, técnicas, procedimientos totalmente distintos a las ciencias en general, ciencias sociales, ciencias naturales, etc. Sin embargo, lo que hace APA, y esa es la crítica, es parametrizar todo, como que todo fuera por medio de experimentación, como si todo fueran por medio de la aplicación de instrumentos, como si todo fuera numérico. Claro, la psicología tiene esa vertiente, digamos, ¿no? Aunque en mi opinión debería tener también más lo cualitativo, ¿no? Porque es una ciencia más prestada a percepciones, caracteres, personalidades, etc. Pero vamos, o sea, ese es el esquema y esa es la crítica, ¿no es cierto? Entonces, yo me imagino, y como les decía, les mostraba la semana pasada y les compartí el enlace también, en las revistas científicas top de filosofía o sobre filosofía, también debería haber un esquema, ¿no? Que me imagino no es este que plantea APA de introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. Sin embargo, hay otras cosas también que me han parecido interesantes, ¿no? Uno de ustedes decía, por ejemplo, yo quiero hacer una investigación filosófica, como filósofo, sobre cómo se enseña filosofía en un colegio. Y yo preguntaría, ¿no? ¿Qué diferencia habría entre que lo investigue un filósofo y lo investigue un profesor? Porque en sí el tema no es la enseñanza de la filosofía, el tema de investigación es la enseñanza. Y los mejores, los más apropiados, los más idóneos para investigar sobre cómo se enseña algo son los profesores, ¿no es cierto? Es más o menos lo que tuve una discusión entre comillas, porque yo no peleo con nadie, ¿no? Algunos colegas pelean conmigo, pero yo no con nadie. Yo enseño en sociología el taller de investigación 3 y les digo a mis alumnos, a ver, plantéenme un tema de investigación para desarrollar, pero tiene que ser sociológico, porque están estudiando sociología, les guste o no les guste, tiene que ser sociológico. Ya, plantean un tema, por ejemplo, el tema fue impacto de la vacunación por COVID en el estado emocional de los estudiantes de sociología. Impacto de la vacunación por COVID en los estudiantes de sociología de la UNSA. Y yo le digo, ¿cuál es lo sociológico en tu tema? Y me responde la señorita, es que estoy estudiando a estudiantes de sociología. O sea, el enfoque disciplinar no lo da a quien tú investigas, lo da el tema de investigación. Y eso del impacto de la vacunación en el aspecto emocional es un tema psicológico, no es un tema sociológico. O impacto de la COVID, de la pandemia a secas, es un tema más médico que sociológico. Entonces, no porque yo investigo o encuesto o entrevisto a sociólogos, el tema tiene que ser de sociología necesariamente, ¿no? Porque yo también podría plantear un tema, ¿no es cierto? La pobreza en los estudiantes de filosofía. Eso no lo hace un tema filosófico, netamente planteado así. El tema es pobreza, que sí se puede abordar desde el punto de vista filosófico, como también sociológico, como también económico, como también cultural, antropológico. Pero eso había que plantearlo mejor, ¿se dan cuenta? Entonces, no porque uno tenga una unidad de estudio, para aclarar, es aquella cosa o persona que nos va a dar datos a la cual vamos a aplicar un instrumento. Y siempre digo cosa, porque no necesariamente son personas. ¿Ah? Si yo aplico una entrevista, la unidad de estudio es la persona a la que le aplico la entrevista. Una mujer víctima de violencia, por ejemplo. Pero si yo hago revisión bibliográfica, como ustedes han dicho, no, revisión documental, sobre, por ejemplo,
la vigencia del pensamiento de Maquiavelo a 500 años de la publicación del Príncipe. ¿Cuál es mi unidad de estudio? Maquiavelo está muerto. Mi unidad de estudio es un libro, es una cosa, es un objeto. ¿Cuál es el objeto? Es el libro, pues, la obra, El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Es lo que yo voy a leer y de ahí voy a sacar datos y yo voy a hacer ya mi reflexión filosófica sobre si es o no es vigente lo que escribió Maquiavelo en El Príncipe hace 500 años en la realidad peruana, por ejemplo. Entonces, a lo que yo iba también es coincidir plenamente con las críticas que ustedes están haciendo. Cada disciplina es particular, cada disciplina es distinta y en vez de que haya un esquema tipo camisa de fuerza, acuérdense como decíamos el miércoles pasado, o tipo receta paso a paso, ahí viene el tema de cómo nosotros nos acomodamos y cómo acomodamos nuestro trabajo a lo que queremos transmitir. Ha hablado los colegas sobre hay explicativa, relacional, ¿no es cierto? Claro, es que va a depender mucho del tema. La investigación más simple, digamos, simple entre comillas, ¿no? Porque no hay investigación simple, sería la de nivel exploratorio, le llaman algunos autores como Roberto Hernández. Roberto Hernández lo leo porque es demasiado práctico, pero no me gusta en lo general porque es muy práctico precisamente. Pero, por ejemplo, dice Hernández Sampieri que el nivel exploratorio es el nivel más básico y como que lo minimiza el mismo Hernández. Pero, ese nivel se usa cuando es un tema relativamente nuevo, donde hay poco que se ha escrito. Entonces, digamos que el investigador está comenzando de cero, porque no hay casi nada. Ejemplo, pandemia, cuarentena. Es un tema nuevísimo. No hay casi nada sobre ese tema, porque nunca se ha vivido algo así en el Perú ni en el mundo. Entonces, una investigación de tesis a nivel exploratorio sobre un tema nuevo, en mi opinión, debería de pasar. En mi opinión, yo lo aprobaría como asesor y que lo elabore. Hay otros que, como dice el colega, dicen, no, pues, tiene que ser nivel explicativo, tiene que ser encontrar las causas de los fenómenos. Ahora, habría que preguntarnos si como profesores de pregrado enseñamos eso a nuestros estudiantes para poder exigir eso en sus tesis. Si lo enseñamos y a pesar de eso no cumplen, bueno, exijamos, oye, tu tesis tiene que ser explicativa, dime las causas de la pobreza, las causas de la delincuencia, las causas de la violencia contra la mujer. Pero si no es así, entonces, ¿cómo les pedimos algo que nosotros no cumplimos tampoco? Entonces va a depender mucho de varios elementos, del nivel de conocimiento del tema, etcétera. Es lo que yo siempre digo con mis estudiantes, ¿no? Cuando uno escoge un tema de investigación, tiene que ser un tema que te guste, tiene que ser un tema que te agrade, porque no hay nada más horrible que hacer algo por obligación. No hacer algo porque no te gusta, ya lo haces por hacer y sale mal. Tiene que ser un tema que te guste, que te agrade, pero tiene que ser también un tema del cual tengas algún conocimiento académico. Es decir, bibliografía. ¿Y qué libros, qué filósofos hablan sobre ese tema? Sobre el tema de tecnología, por ejemplo, sobre el tema medioambiental. Ninguno. Allá. ¿Puedes comenzar tu investigación? Sí, pero te vas a demorar más. Hay muchos que se quedan solamente en la primera parte. Tiene que ser un tema que te guste. Nos puede gustar muchas cosas, pero ¿conocemos académicamente del tema? No. Y ahí es donde a veces las tesis fallan, ¿no? Bueno, les hablo desde mi experiencia en ciencias sociales, ya con tantos años en la universidad, y bueno, escribiendo artículos, asesorando tesis de pregrado y posgrado, etcétera, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? De que no nos sintamos amarrados a ningún formato. Revistas con distintos formatos va a haber. Y de repente hay una que sí cumpla con lo que nosotros queremos. Entonces ahí hay que ubicar nuestro nicho académico, ¿no? Nuestro nicho de investigación. En esta revista siempre voy a mandar porque sí sigue un esquema más o menos, ¿no? Hay incluso revistas, no lo dicen explícitamente, pero digamos que en su línea editorial de lo que publican se entiende, ¿no? Que son revistas como que limitan ideológicamente al investigador. Ya, si vas a escribir algo sobre marxismo, comunismo, no te vamos a publicar. Por ejemplo, repito, no lo dicen, no está escrito, está prohibido presentar, no.
pero leyendo todos los artículos, quiénes son los que escriben, viendo un panorama general de la revista, ya uno va, ay, esta revista va por este lado, esta revista va por este otro lado, entonces también uno va ubicándose, ¿no es cierto? Lo ideal, obviamente, es que sean totalmente imparcial, pero sabemos que la imparcialidad y la neutralidad son bien difíciles de encontrar en ciencias sociales y en ciencias en general, ¿no? No hay gente imparcial. Los únicos imparciales son los angelitos, como me decía mi maestro, ¿no? Los angelitos sí son imparciales. No se sabe si son hombres o si son mujeres. Bien, vamos a continuar con la presentación del día miércoles pasado. Y bueno, ya habíamos visto el tema de formato, habíamos visto el aspecto de estilo. Ahora vamos a entrar al tema del citado y referenciado. Citado y referenciado. Aquí, más que les voy a enseñar, por cierto, es decir, les voy a poner ejemplos, pero repito, más que poner ejemplos sobre cómo se citen, etcétera, quiero profundizar tal vez más en algunos aspectos de la redacción misma, ¿no? Y algunos errores y dificultades que se pueden encontrar. Por ejemplo, vamos a ver el primer caso de las citas, ¿no? Dentro del sistema de citación hay, bueno, tres casos, digamos, dos casos, el de cita directa y el de cita indirecta. La cita indirecta es cuando ponemos cuáles son las ideas del investigador, tal cual está en el libro, en el artículo, en la página web, en el soporte donde esté, literalmente las sacamos y las ponemos en nuestro trabajo. Y la cita indirecta es lo que conocemos comúnmente como el parafraseo, ¿no es cierto? Cuando nosotros le damos un sentido distinto a la cita. No distinto, perdón, sino cuando en nuestras propias palabras transmitimos el mensaje de la cita. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque por lo general, a veces la cita original es un poco confusa. Usan términos que de repente son un poco complicados para el lector. Por lo tanto, uno, que es el que está escribiendo, que es el intermediador entre el autor y el lector, puede con, de repente, palabras más sencillas, transmitir la misma idea. ¿De acuerdo? Y acá en el formato APA, por ejemplo, en la cita directa, hay dos formas, ¿no? Que lo establece APA. ¿Qué pasa cuando tú vas a citar, vas a poner el fragmento que tiene menos de 40 palabras? ¿O qué pasa cuando tú vas a citar un fragmento que tiene más de 40 palabras? Porque ahí cambia un poco la cosa y es diferente. Y otra cosa, al interior también de estas citas directas, APA nos dice, hay distintas formas de citar dependiendo de qué es lo que te interesa a ti como escritor. ¿Quieres puntualizar, remarcar al autor? ¿O quieres puntualizar, remarcar el contenido de la cita? Entonces, para ver con un ejemplo, ¿no? Acá APA nos pone dos ejemplos de cómo podemos citar si nos centramos en el autor, en la persona a la que vamos a citar, que es el primer ejemplo. Nótese cómo el apellido del autor va en el texto, fuera de los famosos paréntesis. Frente al tema, Santos, paréntesis 2000, afirma que, y ahí pongo toda la cita entre comillas. Miren, cuando es menos de 40 palabras, la cita va en el texto y entre comillas. Y al final de la cita, entre paréntesis, va el número de página. Acá no dice página, ojo, dice que es párrafo. ¿Por qué? Porque esta cita fue sacada de una página web, de un blog. Entonces, en un blog, en una página web, no hay número de páginas. Es un texto largo que está organizado por párrafos. Entonces el investigador dice, ya, este fragmento está en el párrafo 3. Entonces pongo párrafo 3. Este ejemplo se ha puesto porque obviamente hay más uso hoy en día de blogs, de cuentas, de Facebook, etcétera. Entonces se puede usar de esa manera. Pero si fuera un texto, iría la P nada más, P minúscula, punto 3. ¿Por qué nos centramos en el autor? ¿Por qué a veces nos centramos en el autor? Porque el autor, poner ese apellido, nos da mayor solidez académica. Lo que en otra bibliografía llaman, le da mayor autoridad académica a tu trabajo. Es más o menos lo que les comentaba la semana pasada, ¿no?
Ya, a ver, en filosofía, una que ha escrito bastante sobre género, creo que es Simone de Beauvoir, ¿no es cierto? No sé si se pronuncia así. Simone de Beauvoir, ya. Ella ha escrito bastante sobre género, con su famosa obra El segundo sexo, si mal no recuerdo. Ya, pero hay otros pues también, sí, pero no son muy conocidos, pero me importa que resalte la autora, que resalte, que los lectores se den cuenta que no estoy citando a cualquiera, que estoy citando a Simone de Beauvoir, que fue una de las primeras filósofas modernas que estudia estos temas. Entonces, pondré su apellido allá afuera. De Beauvoir, entre paréntesis el año, y pongo la cita, porque quiero que destaque la autora. Entonces, si queremos destacar al autor, el autor va fuera del paréntesis, como ustedes ven en el primer ejemplo. Ahora, si queremos destacar la idea, el contenido, de repente el autor no es muy conocido, pero la idea que queremos transcribir en nuestro trabajo es muy importante. Entonces, como ustedes ven, se pone de frente la cita, ¿no? Frente al tema, la decisión, tal, tal. Y al final de la cita, entre paréntesis, ahí ponemos el apellido, el número del año y el número de página, o en este caso, el número de párrafo. Entonces, repito, va a depender, las dos formas son válidas, ¿ah? Las dos, seguramente ustedes han visto estas dos formas en los trabajos, en las tesis, etcétera, pero las dos formas son válidas. Se puede escribir de las dos maneras. Va a depender mucho del interés de quien esté escribiendo. Quiero centrarme en el autor, en su autoridad académica como investigador, como una persona reconocida, entonces pondré el apellido afuera. No quiero centrarme en el autor, quiero centrarme en la idea importante porque el autor no es muy conocido, pero bueno, la idea sí es importante, entonces lo pondré entre paréntesis al final. Solamente el apellido paterno, el primer apellido. ¿De acuerdo? Otro caso es cuando tenemos una cita de más de 40 palabras. Sigue la misma lógica dependiendo si nos centramos en el autor o nos centramos en la idea. Si nos centramos en el autor, el apellido va aparte. Si nos centramos en la idea, el apellido va al final. La única diferencia es que acá, cuando son más de 40 palabras, la cita va aparte del texto, como ustedes están viendo en el ejemplo. La cita va aparte del texto y con una sangría, todo ese párrafo, toda la cita, son 4 líneas, toda la cita, 10 líneas, toda la cita, con la sangría de 1.27 y sin comillas. Repito, cuando va una cita de más de 40 palabras, va a párrafo aparte, con una sangría, todo el párrafo copiado, con una sangría de 1.27 y sin comillas, como están viendo ustedes en el ejemplo, ¿no? Nuevamente, el tema depende si nos centramos en el autor, si nos centramos en la idea, y bueno, ahí va a ver la variación, cómo va el apellido aparte, o va entre paréntesis al final, etc. ¿De acuerdo? Ahora, la cita indirecta ya es el famoso parafraseo, ¿no es cierto? Lo que les decía. En el parafraseo, como es lo que yo he entendido, una especie de resumen, una especie de síntesis de lo que yo he entendido del autor, pero son las ideas del autor, no son mis ideas, entonces no es necesario poner el número de página. ¿Se dan cuenta? En ninguna parte está el número de página, porque yo no voy a abrir el libro de Santos y voy a encontrar eso, porque eso no está en el libro de Santos, eso está en mi cabeza, de lo que yo he entendido, de lo que yo he resumido. No de lo que Santos dice. Santos estará con otras palabras. De repente en Santos toda esa pequeña paráfrasis está en 30 líneas de Santos, pero yo les he resumido pues. Entonces ahí no va el número de página. Sigue la misma lógica. Si nos centramos en el autor, el apellido va aparte. Si nos centramos en la idea, el apellido va al final dentro del paréntesis. Ahora, acá es necesaria una precisión ya más de fondo que de forma, porque esto se puede hacer sin ningún problema. En una paráfrasis, en un parafraseo, no va lo que yo pienso, lo que yo opino, lo que yo creo. No, de ninguna manera. Tus opiniones, tus percepciones, lo puedes dejar para la interpretación posterior de lo que has copiado, de lo que has puesto.
Porque si vas a poner tu opinión, entonces ya estás desvirtuando todo lo que Santos ha puesto. Entonces, primera idea importante. Cuando uno parafrasea, resume, no omete su opinión, no incluye sus ideas. Estás resumiendo las ideas de otro. Tienes que respetar eso. Porque si son tus ideas, mejor quita la referencia y ponlo, bueno, de frente, ¿no? Yo creo que tal cosa. Y otro error en el parafraseo es que creemos a veces que el parafraseo es usar sinónimos, ¿no es cierto? Entonces, la cita original dice, la religión es el opio del pueblo. Entonces, ay, no, yo voy a poner, Marx decía que la religión es una droga para la gente. Eso no es parafraseo, eso es plagio. Yo sé que no lo hacemos con la intención, pero eso es plagio. Y por más que le pongan la cita, es, más bien si ponen la cita o la referencia, Marx, paréntesis, 1800 y pico, es un plagio más descarado porque es como que le estás robando a alguien en su cara, ¿no es cierto? O sea, estás reconociendo que has copiado. ¿Cómo vas a poner que la religión es una droga para la gente? La religión es el opio del pueblo. El parafraseo no es un cambio de sinónimo, por sinónimos. No, es, ¿cómo resumirías eso? A ver, colegas, ¿cómo resumirían, cómo parafrasearían eso de que la religión es el opio del pueblo? ¿Alguien? ¿Algún voluntario, voluntaria? Uno ya con conocimiento diría, no, bueno, ¿qué hace el opio? ¿Qué hace la droga? Adormece, ralentiza, no sé, te hace creer un mundo que no existe, ¿no es cierto? Te hace vivir en otro mundo. Ya, entonces, ¿cómo podría ir por ahí, no? Sin usar sinónimos, porque va a sonar feo. Ya, entonces podría decir, la religión, sí, asimismo, para Marx, 1980, por ejemplo, siguiendo ese esquema, las creencias religiosas adormecen la mentalidad de la gente, se me ocurre. O adormece la mentalidad de quienes creen en ellas. Ahí sí sería un parafraseo. Estoy manteniendo la idea de Marx, pero no estoy usando sinónimos. Porque si uso sinónimos, no hay parafraseo, pero no hay copia. ¿De acuerdo? Ese es más o menos el reto, ¿no? No sé si alguna vez les han explicado eso, pero yo sé que hay gente que dice, no, el parafraseo usa sinónimos, no, cambia el sentido. O sea, si le cambias el sentido, ya estás desvirtuando el contenido pues, del autor original, ¿no es cierto? No se trata de eso, sino se trata de hacer uso también de otras herramientas, y ahí nos ayuda bastante la literatura, la lingüística, metáforas de repente, ¿no es cierto? Símiles para que se entienda mejor la idea. Es primordial entonces mantener la idea del autor. ¿Qué pasa cuando hay varios autores? Y ahí viene este tema, ¿no? Estamos hablando del citado en el texto, ¿eh? Ojo. No estoy hablando de las referencias bibliográficas, que es lo que se pone al final. Estamos hablando del citado en el texto, perdón. Entonces, en el texto, como hemos visto, ¿qué pasa si no hay un autor? Ahí APA nos pone ejemplo, ¿no? Se recomienda usar el nombre del texto usado. Entonces, no, según Anónimo, y pongo un fragmento del Lazarillo de Tormes. No tiene sentido, ¿no? Sería mejor poner en el Lazarillo de Tormes se señala y se pone el texto, ¿no es cierto?, que hemos usado. ¿Qué pasa cuando no hay fecha? Bueno, hay unos que no, paréntesis, no, se pone S.F, sin fecha, ¿no es cierto? Acá las columnas tienen que ver con si nos centramos en el autor, si nos centramos en las ideas, si es la primera vez que citamos a un autor, o si ya voy a volver a citar al mismo autor varias veces, ¿no es cierto? Si es un solo autor, ya hemos visto los ejemplos, ¿no es cierto? Calderón, 2005, o todo, si es centrada en la idea, todo dentro del paréntesis, ¿no es cierto? Si es uno o dos autores, se ponen los autores, ¿no? Bustamante y Ramírez, los dos autores. Si son más de tres autores, en la cita, se pone la locución et al, ¿no es cierto? Martínez et al quiere decir y otros y demás y más, etcétera, ¿no? Entonces, pero en las referencias bibliográficas
ahí sí tendríamos que poner los apellidos de todos. Antes APA decía no, ahora APA dice no, se tiene que poner las referencias, si son 8 autores, los 8 autores tienes que ponerlos en las referencias, no en el texto. En el texto puedes seguir usando el et al, pero en las referencias sí tendrías que poner a todos los autores, ¿de acuerdo? Perdón. Este cambio de clima me está afectando. Es agüita caliente, por si acaso. No vayan a creer que es pisco lo que estoy tomando. A ver, algunos errores en base a lo que se ha visto en todos estos años, ¿no? Hay varios errores identificados que por lo general cometen tanto los estudiantes que hacen sus tesis, como también quienes escriben papers, ¿sabes? O sea, yo les he contado que también soy revisor de artículos científicos en una revista extranjera y una revista aquí arequipeña, peruana, y hay varios errores en formato APA. ¿Cuáles son los más importantes cuando uno cita? Por ejemplo, cuando no ponemos el número de página en una cita directa. Si estamos citando textualmente al autor, tenemos que poner el número de página, pero se nos pasa a veces. O cuando no ponemos el autor o el año en la cita, aunque no parezca, es un error común. Cuando solo ponemos el link, el URL de una fuente de información. O cuando ponemos una cita, la referencia, y esa referencia no aparece en las referencias bibliográficas. O viceversa, ¿no? Repito, va a parecer gracioso el asunto, pero de repente van a identificar algunos ejemplos propios de ustedes, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso, si yo estoy citando textualmente al autor, por eso están las comillas, tiene que ir el número de página, como está puesto en el ejemplo. Valderrama y Blandón, 2018, P.35, porque arriba está, entre comillas, conocimiento y construcción de diferentes géneros textuales que llevan entre comillas. Entonces, yo cuando leo entre comillas digo, esta es una cita textual. Veo, debería estar el número de página ahí. Pero ¿qué errores cometemos a veces? Que ponemos todo chévere, podemos Valderrama y Blandón, 2018, y ahí nos quedamos. Y no ponemos el número de página. Entonces, quien lee ese documento dice, pucha, ahora, ¿en qué página estará puesta cita de Valderrama y Blandón? Este libro de Valderrama y Blandón tiene 500 páginas. O sea, es doble trabajo a la persona que quiere leer eso. Entonces dicen, no, debo estar buscando, mejor me voy a otro artículo. Y nos dejan de leer. Entonces, error común que hay que ir desterrando. Cuando es cita directa, entre comillas, o cuando es cita, pero ya más de 40 palabras, también sin comillas, ¿va? Tiene que ir el número de página. No nos olvidemos, por favor, eso que es importante. Otro error es el no poner el año, ¿no? O el autor. Este es un error, parece gracioso, pero es muy común. Dentro del proyecto de implementación de las prácticas de la lectura se distinguen 3 fases. Valderrama y Blandón, 2018. Y abajo ponen el año, pero no ponen el autor. O al revés, ponen el autor y no ponen el año. Entonces uno dice, pucha, Blandón, Valderrama y Blandón, hay como 6 libros de Valderrama y Blandón que he citado. ¿Cuál hará referencia a este? Solo dice Valderrama y Blandón, no dice el año. O dice 2018, pucha, voy a las referencias, ¿qué libros se han publicado en el 2018? Hay 5 libros del 2018, ¿cuál será este? Parece chiste, pero no es chiste. Da risa, pero no da risa, pero es gracioso, no de risa, sino gracioso de curioso. Cómo es que a veces nos equivocamos en esto, ¿no? Se nos pasa. Otro error común es este de acá, ¿no? Sobre todo en las referencias bibliográficas. Alguien levantó la mano. José, ¿levantaste la mano? ¿Quieres decir algo? José, ¿o te quedaste con la mano levantada de la vez pasada? Luz Mamani. Se han equivocado, creo, pero bueno, a ver. Antiguamente no, ya es muy, muy atrás. Antes, por ejemplo, cuando aparecieron los famosos recursos virtuales o digitales, YouTube, etcétera,
Se creó también una categoría interesante para los trabajos de investigación. Seguramente ustedes la han conocido o la han usado, ¿no? Bibliografía, decían, poníamos bibliografía. Pero si este es un recurso digital, no se pone en la bibliografía, porque bibliografía viene de biblios, libro. Y un video de YouTube no es un libro, entonces no la puedes poner ahí. Entonces apareció una categoría aparte. En otra página pon la famosa webgrafía. No sé si alguna vez han escuchado ustedes eso o la han usado, ¿no? Webgrafía, tal como estoy poniendo en el chat. Webgrafía. Entonces uno dice, ¿qué es webgrafía? Es el listado de todas las páginas web que has usado para tu trabajo. Entonces, ¿qué se hacía? Pura página web, como está ahí puesto en rojo, en el uso incorrecto. Pura página web. APA, porque esto está en constante construcción y en constante creación y recreación, ¿no? APA se dio cuenta que hay mucha gente que también comenzó a usar esos recursos y había que darle también cierta forma de presentación. Entonces, hoy en día ya no se pone webgrafía, ¿no? Ya no se pone aparte, es puro link al final, no. Hay una forma de citar, de referenciar adecuadamente cuando es una página web, por ejemplo, o en este caso, cuando es un video de YouTube. Se pone Valderrama, otra vez voy a decir otro ejemplo también, ¿no? ¿Qué elementos van y cómo van, ¿no? Ciertos elementos en cursiva, ciertos elementos en tal sitio, etcétera, ¿no? Pero el link, el URL sí va siempre al final, pero se tiene que identificar de dónde es, pues, en qué año se ha publicado ese video, de qué trata el video, cuál es el título del video, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces ya no se pone. Hay gente que a pesar del tiempo y de la explicación que se da sobre estos temas, sigue poniendo webgrafía, webgrafía, webgrafía y puro link. Y no tiene sentido, ¿no? O también se ha visto un error común, que es de nuestras épocas. No sé si hay estudiantes acá menores de 20 años, ¿no? Sí, menores de 25 años, pero los demás somos ya mayores. En nuestras épocas de estudiantes usábamos las famosas notas al pie de página, ¿no es cierto? Que era, digamos, las referencias. Ya no se usa notas al pie de página. APA no recomienda poner notas al pie de página para referencias. Puedes poner una nota a pie de página para aclarar alguna idea, probablemente, aunque tampoco es muy recomendable hoy en día. Pero para poner referencias ya no se pone. Antes nosotros poníamos el unito arriba, ¿no? Como superíndice, 1. Y abajo, www.youtube.tal. Y uno bajaba, subía, bajaba la mirada. Ahora ya no hay una forma también de ponerlo en el documento en sí. Y otro error es este de acá. ¿Cuántas veces hemos citado algo en nuestro trabajo y no lo hemos puesto en las referencias bibliográficas? Se nos ha pasado. Por X y motivo. Hay 10 autores que he citado distintos en todo mi trabajo, pero en la bibliografía, en las referencias solamente hay 4 autores. ¿Y los otros 6? O al revés. Marvin se pone en una página aparte de bibliografía con algún tipo. No, ya no se pone. Lo que yo explicaba, Marvin, es que antes nos enseñaban a nosotros a poner bibliografía, puros libros, documentos en físico, y aparte un apartado de webgrafía donde estaban las links de las páginas web. Ahora no se pone así, ahora todo se condensa en una sola cosa y se cita según formato app, con el autor, el apellido y al final se pone el enlace, el link, el URL, pero ya no existe esa separación. Ahora todo es en uno solo. Eso es lo que estaba tratando de explicar. Entonces, acá, listo, de nada. Acá, por ejemplo, si yo he citado a 10 autores en mi documento o a 50 autores en mi tesis, esos 50 autores tienen que estar en mis referencias bibliográficas. Sí o sí. Sí o sí. Acá hay una diferencia que no me acuerdo si la trabajé con ustedes, que es la diferencia entre referencia bibliográfica y bibliografía. Comentamos eso el miércoles pasado, por favor háganme acordar. Pero como me paran, ya, perfecto, sí, disculpen, es que como me paran invitando para charlas sobre lo mismo, entonces como que es un poquito
me confundo a veces, lo dije con ellos, no lo dije con ellos, en fin. Ya, claro. Todo lo que las referencias bibliográficas es todo lo que yo he citado. Todo lo que yo he citado tiene que estar en las referencias bibliográficas. Pero en una tesis, por ejemplo, aparte de todo lo que he citado, de repente hay libros de cabecera que no están citados, que no son libros sobre el tema que estoy investigando, pero son libros sobre investigación o sobre metodología de la investigación, que consulto permanentemente para guiar mi trabajo. Esos libros no están citados en ninguna parte de mi texto, pero son libros de consulta permanente. Ese debería de incluirse. Entonces ya no sería referencias bibliográficas, sino sería bibliografía. Ojo, estoy hablando de tesis, estoy hablando de trabajos académicos universitarios. Pero si es un paper, a nivel de una revista científica, las revistas no te dicen eso. No, te dicen, si no lo has citado, no lo pongas. No, pero es mi libro de consulta. No, no lo pongas. Solamente pon lo que tú has citado. Por eso en los papers el apartado final es referencias bibliográficas o referencias a secas también. Todo lo que tú está arriba está abajo, punto. Si hay algo que no, que este libro lo uso de cabecera, que me ha guiado en el proceso para hacer el artículo, no, no lo pongas porque no está citado. Solamente si está citado lo pones. ¿De acuerdo? Bien, eso con respecto a los errores comunes que hay respecto a este punto de citado y referencial. Ahora sí, vayamos a algunos ejemplos sobre citado y referencial. El manual La Palabra habla de un montón de formas, un montón de ejemplos, un montón de normas. No voy a entrar en mayor explicación sobre esto, probablemente porque es lo que siempre les digo a mis alumnos, ¿no? Discutía con un colega en la mañana de la San Marcos y me decía, ¿estás citando el curso de APA? Sí, estoy citando el curso. Pero si tú no te sabes de memoria el formato APA, me decía a mí. Sí, pues yo no me lo sé de memoria, le digo, como tú sí. Pero ¿para qué me voy a saber de memoria algo que ya está en los libros? Es decir, si hay algo que no lo sé, agarro el libro, y así se cita el paper, y cito así. ¿Para qué llenarnos y cargarnos la memoria de información que está en otro soporte? No tiene mucho sentido. No sé si esa visión coincide con la de ustedes, pero yo creo eso. O sea, yo de memoria no me sé casi nada. Y creo que ni los cumpleaños de mis familiares. Felizmente existe Facebook y, ¿cómo se llama? El calendario del celular para acordarnos de los cumpleaños de las personas, porque yo no me acordaría ni de mi nombre. Pero claro, si hay cosas que nos pueden facilitar la vida y están ahí escritas, ¿para qué aprenderse de memoria las cosas? Nadie o algunos de ustedes cuando escribe está sin nada a su alrededor. Díganme, colegas. O sea, está frente a su computadora, frente a su laptop, escribiendo así de memoria todo. De ninguna manera. Todos tenemos el libro que estamos consultando, el APA al costado, por si acaso, o abierta en una ventana el APA si tengo alguna duda, etcétera, ¿no? Nadie se aprende de memoria las cosas. El aprendizaje memorístico no sirve, porque cuando cambian las cosas, como APA va cambiando, uno se termina con, lo aprendí de memoria, así era. Antes, por ejemplo, el formato APA, para la abreviación de página, era PAG. PA con tilde G punto. PAG. Ahora es P nada más. Puchi, la gente que se aprendió de memoria el formato APA sexta edición, se sigue equivocando, porque todo lo hace mecánico, ¿no? Berríos, PAG punto. No, está mal, tiene que ser en formato APA séptima edición. PAG ya no es, ahora es P. Por eso no sirve, es mi consejo, y también como profesor lo aplico, yo no tomo exámenes muy memorísticos, que digamos, ¿no? Pero de memoria las cosas no sirven mucho, mejor es enseñarles algunos ejemplos y cómo esto puede ir cambiando, ¿no? Entonces, en formato APA, lo que tenemos son 4, digamos, hay más, pero yo he sintetizado, digamos, las que considero que son más útiles para ciencias humanas y ciencias sociales, ¿no? ¿Cómo se citan y referencian cómo se referencian medios impresos, cómo se referencian medios digitales, cómo se referencian medios audiovisuales y cómo se referencian redes sociales, que es lo que está de moda? En tema de medios impresos, he escogido cinco aspectos. ¿Cómo se referencia un artículo de revista? ¿Cómo se referencia un artículo de prensa de un periódico, por ejemplo, de un diario? ¿Cómo se referencia un libro? Eso es obligatorio. ¿Cómo se referencia un capítulo de un libro? ¿Y cómo se referencia una ley, una norma, decreto supremo, qué sé yo?
Ahora, acá es cierto, hay formas, pero yo siempre acudo al sentido común del escritor, del escritor, del redactor, del investigador, ¿no? Y en la dosificación de medicamentos no sirve memorizar. Ah, bueno, sí, probablemente, ¿no? Pero no sé hasta qué punto todos seamos médicos aquí. Y hasta los médicos tienen una especie Disculpe, de vademecum, disculpe, ¿no? Sí, ya, Alexander. disculpe, discrepo en lo que usted ha dicho de que no sirve memorizar. De Yo no he repente, dicho desde que su no sirve óptica, memorizar. usted lo ha dicho, él lo ha dicho bien claro. Desde su punto de vista puede que sí sea cierto, pero hay carreras y hay estamentos que sí se tienen que memorizar. Si usted de repente al usar APA o la triple E no lo hace, perfecto, pero no es por ello decir que no sirve, usted lo acaba de decir. Entonces, Yo lo que hay que estoy diciendo considerar, es que para cuestiones tan prácticas como estas, no sirve memorizar. pero de todas maneras hay muchos estilos, como hay Claro, estilos de aprendizaje, ¿no? Entonces, decir no sirve totalmente algo no viene al caso, ¿no? Ni siquiera como investigador, lo porque que estoy diciendo incluso, nuevamente es que memorizar algo tan práctico como APA no viene al caso, en mi opinión. ya, yo la tomo así, pero Sí, claro. Yo no estoy lastimosamente, diciendo que memorizar no sirva. Claro que sirve memorizar, pues. Si yo no tuviera memoria, no sabría que hoy día tenía clases con ustedes a las 5 de la tarde. sí, pero hizo Ya me usted la programé. referencia, no voy a almacenar cumpleaños, no voy a almacenar fechas, eso es esa referencia. Si usted no se hubiese No es que no acordado, las no hubiese, almacene. Ya se entonces, almacena. de forma mecánica, O por supuesto, claro. ya. Solo quería que me aclare ese punto, profesor. Hay cosas que se almacenan de forma mecánica, ¿no? Discúlpeme, por acá tengo o no tengo. Ay, no. Acá está. Hay una cosa que yo uso, no sé si estará mal usarla, ¿no? Pero es esto de acá. Una calculadora. Ya nadie hace sus cálculos mentalmente, a menos de que sean 2 por 2 4, 3 por 2 6, que eso sí nos han enseñado de memoria en el colegio, ¿no? Porque son cosas que no cambian nunca. 2 por 2 es 4, ayer, hoy y siempre, aquí en la China o en cualquier parte del mundo. Pero en temas, por ejemplo, de ciencias sociales, la realidad cambia permanentemente. En temas tan prácticos como este de formato APA, lo que yo he dicho es que si está el documento ahí, no tiene mucho sentido memorizar eso porque está en constante cambio. Claro, yo festejo y alabo y está bien aquellos que tienen una capacidad memorística tan grande, ¿no? Y está bien, son pocos esas personas. Bien por ellos y bacán a memorizar las cosas para aplicarlas de manera directa, ¿no es cierto? Pero por lo general vayamos al promedio, al promedio de población. La mayoría de nosotros no memorizamos esas cosas, ¿no? La mayoría de nosotros cuando necesitamos hacer un cálculo usamos una calculadora. Cuando queremos programar algo, lo anotamos en nuestra agenda del celular o en nuestra agenda escrita, ¿no es cierto? Porque tenemos muchas cosas que hacer, obviamente. Pero bueno, repito esa idea. Para cuestiones tan prácticas como estas, como que no sirve mucho, en mi opinión, memorizar las cosas. Hay otras cosas que sí ameritan memorización, algunos conceptos, definiciones. En el caso de sociología, le pregunto a un alumno, ¿qué es la anomia? ¿Qué es un tipo ideal? ¿Qué es la dialéctica? ¿Cuáles son las 3 leyes del materialismo? Eso sí es necesario memorizarlo. Pero hay otras cosas que de repente no. Bien, en tema de medios impresos, por ejemplo, en el artículo de una revista impresa, les voy a ir pasando algunos ejemplos para que ustedes vayan viendo, ¿de acuerdo? Cómo es que se hace, ¿no? El apellido completo, el primer apellido nada más, las iniciales o inicial de los nombres, y bueno, el año de publicación, el título del artículo, el título de la revista, en cursiva va el título de la revista, el número del volumen o tomo, entre paréntesis el número del fascículo y de qué página a qué página. Es PP-PP es de qué página a qué página está ese artículo. Porque nos interesa solamente el artículo, ¿ah? No nos interesa toda la revista. En el caso de un periódico, por ejemplo, de una fuente, de un medio de comunicación escrito, un diario, etcétera, es más o menos la lógica, pero se pone el año y fecha exacta de publicación, ¿no? Los periódicos tienen fecha exacta, día, mes y año, ¿no es cierto? El título del artículo y el título del periódico. Hay unos estudiantes que me decían, profesor, pero ¿qué pasa si el artículo no tiene autor? Yo dudaría en citarlo. Yo no lo citaría. Porque yo no, ¿a quién responsabilizo de eso que estoy citando?
¿no es cierto? No tiene mucho sentido que yo cite al tema de, ¿cómo se llama? A un artículo que ha escrito alguien que yo no conozco. Como que le pierde un poco de autoridad respecto a lo que yo estoy citando. Sí, Ciro. Justamente, Mario, quería consultarle al respecto. Cuando usted, digamos, hace una cita, ¿lo escribe así, diríamos, manualmente o emplea hay una pestañita en Word donde uno abre una ventana y aparece, ¿no es cierto?, donde tiene que rellenar diferentes datos? Eso les quiero enseñar también, pero me he demorado unos 5 minutos en aclarar mi perspectiva. De repente, si hay tiempo, lo hago. Sí, no se preocupen. No se preocupen. Gracias, gracias. A pesar de mi edad, yo soy un poquito chapado a la antigua también, ¿eh? O sea, yo preferiría hacerlo tradicionalmente, pero también se aprendió a hacer las cosas usando el Word, ¿no es cierto? Que sí nos ayuda bastante. Pero bueno, les voy a ir pasando un poco esto, porque esto es simplemente ver ejemplo, ¿no? Cómo se cita un libro, por ejemplo. Aquí también está, ¿no? El apellido, las iniciales del nombre, el año, el título del libro en cursiva, ¿no es cierto? El número de edición. Aquí, por ejemplo, en el formato APA 2, la 7ª edición, ya no considera el lugar de donde se ha publicado. Antes se ponía la ciudad, Madrid, Buenos Aires, México DF, Lima. Acá ya no lo está considerando. Ni Pero la sí editorial, y, también. exactamente. Ahora no, ahora sí se considera la editorial cuando es segunda, tercera, cuarta edición. Si es la primera edición, no se pone nada. Pero si es segunda, tercera, cuarta edición, se pone la editorial ahí entre paréntesis como ustedes están viendo. Si es que no va la edición, por ejemplo, si no dijera sexta edición, yo asumo que es la primera edición de este libro. Esas algunas diferencias, por ejemplo, que están en el nuevo formato APA 2019, porque creo que salió un año antes de la pandemia, como para que aprovechemos el tiempo de cuarentena para estar acordándonos de eso, ¿no? En el caso de ¿qué era Perdón, a ver, discúlpenme. Capítulo de un libro. El capítulo de un libro, ahí también hay algunos aspectos, ¿no? Se pone el autor del capítulo que estoy citando, ¿ah? No el autor del libro, el apellido, perdón, del autor que estoy citando, del autor que ha escrito ese capítulo, no del autor de todo el libro. Después ya va el autor del libro, eso sí, después va. Compilador en este caso, no son dos personas, Quiñones y Menéndez, pero va simplemente primero el autor del capítulo que estoy citando, porque eso es lo que yo quiero destacar. No estoy leyendo todo el libro, solamente lo que Cuéllar escribió. ¿Cuál es el título del capítulo de Cuéllar? El profesional en la ciencia de la información y su laberinto en las tarjetas profesionales. Ese capítulo, ¿en qué libro está? En el libro Realidad, Ficción y Representaciones Gráficas de las Narrativas Cotidianas. ¿De qué página a qué página está ese capítulo? Por ejemplo, de la 47 a la 48. Se acabó, no hay ningún problema. Bueno, en el caso de las normas, las leyes, bueno, tienen también su propio esquema, ¿no? ¿Qué entidad la dio? El Congreso, presidente del Consejo de Ministros, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ambiente, el año, el día, el mes, ¿qué normativa? Ley 25 tantos, nueva ley universitaria, algo así, ¿no es cierto? El título de la publicación, ¿dónde está? En el Diario Oficial Peruano, ¿no es cierto? Donde se publican todas las leyes, las normas, la página, si está ahí en el Diario Oficial, que sí sale con número de página, no hay ningún problema eso. En el caso de los medios digitales, por ejemplo, tenemos los artículos de revistas, ¿no? Los famosos, ¿cómo se llama? Papers. Hay algunas que usan el famoso DOI. El DOI es un código que generan las revistas científicas de calidad para de frente ir a ese artículo, ¿no? Esto es como un código que nos dan, como una especie de DNI. Pero no todas las revistas tienen. Lo ideal es que tengan, y bueno, se considera también como parte de la referencia. Pero si no tiene, simplemente se pone el enlace que nos aparece, ¿no es cierto? Si la revista, el artículo tiene DOI, ponemos el DOI. En todas las revistas aparece eso, si es que tiene. Y si no tiene, simplemente ponemos el enlace donde está la revista, o el artículo, perdón, en el repositorio respectivo, ¿no es cierto? Si es un artículo de prensa, ¿no? Igual, pero es virtual, ¿no? Entro al Comercio, a la República, ¿no es cierto? Y quiero citar un artículo en una revista, en una página web, en un portal periodístico.
también tiene su esquema. Y nuevamente, ahí viene el tema del sentido común, como les decía. Si es un artículo, por muy publicado en el Comercio, por muy publicado en la República que esté, pero que no tiene autoría, yo lo cuestionaría. Yo, de manera personal, estoy puntualizando, yo lo cuestionaría. Ahora, otros se lo pueden citar, bueno, ya se responsabilizarán, pues, ¿no? Por lo que están citando. ¿Sabe Dios quién habrá puesto eso? No, pero es importante, es relevante, sí, pero ¿sabes quién lo ha puesto? ¿Sabes quién lo está citando? ¿Sabes quién lo está escribiendo? No, entonces ahí viene el tema, ¿no? Pero bueno, son obviamente opiniones personales, cada uno es libre de poner lo que quiera y de hacer como desee su trabajo, ¿no? Libros electrónicos también. Acá tenemos libros electrónicos. Sigue la misma secuencia que la anterior, solo que no hay, pues, ¿cómo se llama? Se pone el URL, digamos, ¿no es cierto? Ya no se pone edición, se pone el URL. Ojo, por favor. No confundamos libros electrónicos con PDFs, ¿ah? Por si acaso. Es cierto que el PDF puede ser un libro electrónico, pero un libro electrónico es un libro adquirido electrónicamente en soporte virtual, pero adquirido con todas las de la ley. Yo sé que tanto ustedes como yo tenemos un montón de PDFs, y más aún en época de pandemia, pero ¿cuántos hemos pagado por ese PDF, por ese libro electrónico? Hay diferencias ahí, ¿eh? O sea, un libro electrónico no es necesariamente un PDF. El PDF es alguien que lo ha escaneado, ¿no es cierto? Ya, pues, para que todos lo tengan. Y de repente no ha escaneado bien, el número de páginas no se nota, entonces uno, ¿qué página será? Ese es probablemente el problema, ¿de acuerdo? Entonces no confundamos tampoco eso. Yo sé que por economía nadie tiene plata para comprar libros virtuales que son muy caros, sí, pero no son lo mismo. Un PDF no es lo mismo que un libro electrónico, que un libro virtual. La página web o el blog, no, las páginas web, por ejemplo, páginas web institucionales, páginas web donde hay información relevante, ¿no? También se citan, según formato APA, poniendo siempre el URL. Y los blogs, ¿no es cierto? Los blogs son algo que ya tiene bastante tiempo, pero recién ha estado cobrando importancia en los últimos años. Cualquiera puede tener un blog y poner lo que mejor le parezca. Nuevamente, me van a decir que soy muy cargoso en esto. Sentido común, lógica. Si cualquiera puede poner un blog o tener un blog, porque se necesita simplemente conexión a internet y crearse una cuenta, ¿hasta qué punto sería académicamente viable considerar lo que esa persona que de repente nadie conoce ha puesto en su blog? Es igual que Wikipedia. Y conocen ustedes Wikipedia. Y APA tiene una forma para citar esas páginas de Wikipedia. Pero yo no la considero. Yo Wikipedia no lo considero. Yo, Mario Berríos. ¿Por qué? Porque cualquiera puede modificar cosas en Wikipedia. Se crea la cuenta, se registra y puede poner barbaridad y media en Wikipedia. Y sencillamente, no, es que está en Wikipedia, pues, profesor, por eso, pero le he puesto Wikipedia, la cita. Ya, pero, o sea, tiene sentido lo que has puesto. A ver, lee. Don José San Martín nació en el Perú en el año 2000 y fue presidente en el año 2000. ¿Tiene sentido? Ay, no, profesor, no me he dado cuenta de eso. Pero repito, ya si obviamente ustedes confían en Wikipedia, bacán, ¿no? Yo en lo personal no confío en Wikipedia. Antes teníamos, seguramente ustedes se acordarán, los famosos CDs de la enciclopedia en carta. No sé si, bueno, los jóvenes no, pero los que somos mayorcitos, sí, ¿no es cierto? Nos vendían una enciclopedia así, un bodocón grande, y un CD ahí era como el Wikipedia de nosotros, la famosa enciclopedia en carta. Eso sí era más confiable porque era una institución reconocida. Pero Wikipedia es simplemente el soporte, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado también con de dónde sacamos la fuente de información. Más que el citado, que eso está ahí y no hay ningún problema, es de dónde sacamos la fuente de información. Es una fuente confiable, verificable, ¿no es cierto? Hoy día están de moda los famosos podcasts. No sé si ustedes han escuchado algún podcast. Nuestros jóvenes estudiantes sí, en el famoso Spotify. Los podcasts son como radio. Es como una radio, ¿no? Son programas que se dan de gente que habla sobre temas que conoce, pero también pueden ser cómicos, también puede ser de novelas. Por ejemplo, mi novela favorita de Mario Vargas Llosa, que daba en RPP Noticias, tiene también su podcast en Spotify. Y uno puede escucharla una y otra vez, todas las novelas comentadas por Vargas Llosa, ¿no es cierto? Entonces hay gente que hace entrevistas
y sube sus grabaciones al podcast, como podcast, que es una grabación de audio. Entonces, también se puede citar. Pero nuevamente, veamos la fuente. O sea, ¿a quién están entrevistando? Si van a entrevistar, van a usar un podcast de una entrevista sobre literatura, Mario Vargas Llosa, pues tiene sentido. Si es una entrevista a mí, nadie me escucharía, porque ¿quién soy yo? ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta? Depende mucho de eso. También a veces usamos diapositivas, ¿no es cierto? Para nuestros propios trabajos, para nuestros propios documentos, o precis como este que está acá. También hay una forma de citar ese tipo de material de presentación, se le llama. Prezi, Canva, SlideShares, diapositivas que se suben a la nube también tienen su forma, ¿no? Porque hay que respetar siempre ese derecho de los autores, ¿no? Como ustedes están dando cuenta, esto yo no lo he escrito, esto lo he sacado de otro sitio y las referencias están al final de mi presentación, obviamente. Para citar, por ejemplo, que es, perdón, se me fue. Fotografías, también. Fotografías que obviamente no hemos tomado nosotros, ¿no? Para citar, no, creo que me pasó el de las fotografías. Obviamente, si tomo yo la foto, no tengo que citarla, pues, ¿no es cierto? Pero si es la foto de otra persona, que otra persona ha tomado, sí es necesario citar esa foto, ¿no? Cómo se cita, en qué soporte está, en qué página. De repente está en el blog de alguien, pues, o en el Facebook de alguien, ¿no? Referente a películas también. En sociología usamos también, aunque no lo crean, en los últimos años con esto del avance en el enfoque cuantitativo, películas, ¿no? ¿Cómo se citan las películas? Apellido completo, de los nombres del director, se pone que es el director, el año, en fin, ¿no es cierto? Programas de televisión, también, ¿no es cierto? Los programas de televisión, alguna novela, por ejemplo, hace 2 años, en sociología hicieron una investigación sobre el discurso de violencia de género en los programas de televisión peruana. Entonces, ¿qué citó? Esto es guerra, Amor, 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 creo que era el programa, Magali Medina y el programa de la señora Gisela Valcárcel. Se citaron así. Así se referenciaron en las referencias bibliográficas, porque eran programas de televisión, ¿no es cierto? Finalmente, el tema de redes sociales virtuales. 3 principales, ¿no? El YouTube, que también usamos. Así se cita en YouTube. Es importante, nuevamente, que tengamos en cuenta criterios para buscar. A veces ponemos simplemente la palabra, ¿no? Filosofía política, el primer video, ese lo sacamos, lo usamos de repente para nuestras clases. Ya, pero hay que ver, en primer lugar, lo que yo siempre digo, ¿cuántas reacciones tiene ese video? O sea, imagínense, filosofía política, tiene 500 likes, o sea, 500 reacciones positivas, pero tiene 1500 reacciones negativas. Eso ya como que me da una orientación de qué tan bueno es este video. Otro es la cantidad de visualizaciones. Este video lo ha visto 100 personas. En cambio, este otro sobre filosofía política lo han visto 1 millón de personas. Por algo será. Por algo será, ¿no es cierto? Mi abuelo decía, cuando vayas a un lugar nuevo a buscar comida, nunca te vayas al lugar vacío. Nadie come ahí, por algo será. Vete al lugar donde está haciendo cola. Te vas a demorar, pero vas a comer bien. Por algo serán esos criterios. Por algo la gente ve algo siempre, ¿no es cierto? Porque llama la atención y es interesante el tema. Entonces, más allá del soporte, que el video es, pienso yo, la calidad en la búsqueda del video, la calidad en la búsqueda del Twitter, la calidad en la búsqueda del Facebook. Muchos académicos en sociología tienen Facebook. Académicos de renombre, ¿eh? Y mis estudiantes han entrado en contacto con ellos por su Facebook. Les han mandado solicitudes de amistad, seguir, y han entrado en contacto y han tenido información importante, justo en época de pandemia. Entonces, más allá del citado, que hay una forma para citar un tweet, cómo se cita el tweet, el Facebook, etcétera, repito nuevamente, y no me voy a cansar de repetirlo, la calidad de la información de la fuente original, tanto en Facebook, Twitter o Instagram, que es una fuente principalmente de fotografías, principalmente de imágenes, ¿de acuerdo? Bien, para finalizar, creo, el tema de los resultados, la visualización de datos, ¿no es cierto? Producto de investigación, nosotros recogemos datos de la realidad. Lo que presentamos es información. Los datos con nuestro aporte, nuestro manejo teórico es la información.
Entonces, hay dos formas que tiene APA, que sugiere APA cuando presentamos resultados. Las tablas, ¿no? Y una tabla tiene tres elementos fundamentales: título, la tabla propiamente dicha y la nota. Entonces, el título tiene que ir en negrita, no es en la parte superior, luego el título. El título preciso, conciso, no es necesario un título de 3, 4 líneas, ya es muy excesivo. La tabla propiamente y debajo la nota de ser necesario. ¿De acuerdo? De ser necesario. Acordémonos que todo el párrafo del texto va en doble interlineado. APA dice, el título de la tabla respeta el doble espacio, pero el contenido de la tabla a espacio sencillo nada más. Imagina una tabla tan ancha, ¿no? A espacio sencillo. Y las notas de ser necesario para aclarar alguna idea. No se estila ya poner elaboración propia. Si no se pone eso, se sobreentiende que tú lo has hecho. Si es la tabla de otra persona, habría que poner igual una referencia. Berríos, 2016, por ejemplo. Pero ya no se pone elaboración propia. En el caso de las figuras, lo que nosotros llamamos gráficos, lo que nosotros llamamos gráficos, APA llama figura. Barras, histogramas, circulares, de columnas, eso lo llama figura. En figura pone todo eso y también puedes poner imágenes, fotos, pinturas, también se puede trabajar. Sigue la misma lógica, ¿de acuerdo? El título, la figura en este caso, que es un gráfico, y finalmente la nota de ser necesario. Algunas ideas importantes o recomendaciones. Miren, una tabla o figura debe de complementar el texto, no repetirlo. Si lo mismo que está en la tabla es lo mismo que ustedes han escrito abajo, eliminen uno de los dos. Bueno, en todo el caso ustedes no, pero en el caso mío es en sociología, ¿no? Ponen su tabla, su figura, y se ve en la figura, el 50% es hombre, el 50% es mujer. Y abajo ponen, el 50% es hombre y el 50% mujer. Estás poniendo lo mismo. Entonces, una tabla es un complemento visual, debe de ayudar al lector. Si una tabla confunde, si una tabla marea, es mejor sacarla. Cuando uno interpreta las tablas, tiene que abordar aspectos destacados de la tabla o de la figura. Si vas a explicar uno por uno los aspectos, mejor saca la tabla y pon el texto nomás, ¿cierto? Nivel educativo, 50% primario, 20% secundario, 30% universitario, etc. Si vas a poner todo eso nuevamente en el texto, no. De una tabla o de una figura se destaca lo más resaltante, ¿no? Los extremos, lo mucho y lo poco, no el punto medio. Entonces, si vamos a explicar todo, mejor saquemos la tabla y mejor redactemos, mejor escribamos un texto. Finalmente, en el texto no pongan nunca en la tabla anterior, porque imagínense que antes de ese texto hay 10 tablas. ¿A cuál tabla anterior hace referencia? ¿A cuál de las 10? Siempre se pone en la tabla 8, en la figura 12, en la figura 4, hay que poner el número de la tabla. Cosa que el lector dice, ya dice figura 12. ¿Cuál es la figura 12? Esta de acá. Porque si pongo figura anterior, que hay 10 figuras anteriores, ¿cuál será? Confunden, marean al lector. La necesidad entonces de las tablas o de las figuras tiene que ver por este pequeño checklist que he hecho, ¿no es cierto?, respecto a ver qué tan bien respondemos o no a estas preguntas, ¿no? ¿Es necesaria la tabla o la figura? Si es necesaria, adelante. Si no es necesaria, sáquenla, no la pongan. Si voy a poner una imagen de mala calidad, baja resolución, que en vez de aclarar algo lo va a confundir, mejor no lo pongo. ¿No es cierto? Una imagen en blanco y negro en la cual yo quiero rescatar los colores de algo y en blanco y negro la pongo, mejor no la pongo, pues, ¿no? Los títulos de mis figuras y de mis tablas son cortos, concisos, precisos, porque si son muy extensos, mejor habría que pensar otra forma, ¿no?, de poner ese título, cómo lo resumimos. ¿He numerado adecuadamente mis tablas y figuras? O sea, tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4. No, porque no se van a confundir acá, porque unos ponen tabla 1, ahora ponen una figura. Figura 2. Oye, pero si es la primera figura. Sí, pero la tabla ya es 1. Pues una cosa son tablas y otra cosa son figuras, son cosas distintas.
hago alusión a todas las figuras y tablas en el texto, pongo 10 tablas, pero en mi texto solamente hago alusión a 4 tablas. O sea, hay 6 que están de más. No tiene sentido tampoco poner. De repente esas 6 están de más. Sácalas y tu trabajo termina siendo más corto, ¿no? Todos los elementos están claramente puestos, el título, la tabla en sí, la figura, la fuente, perdón, la nota, están claramente puestos. Si hay alguna abreviación en la tabla, la estoy explicando en las notas. Las notas de la tabla o de la figura sirven para eso, para explicar de repente alguna abreviación, algún símbolo matemático probablemente que no queda claro al lector, y sería bueno ponerlo también ahí. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. Y bueno, como ustedes ven, acá está la bibliografía, para que no digan que me he copiado de otro sitio. Hay figuras que no son mías, como ustedes han visto, y que están tomadas de distintas fuentes. Para terminar, si me permiten, porque faltan 3 minutos, no sé si tienen unos minutos más, les quiero enseñar eso que ha comentado el colega Ciro, creo que fue, ¿no es cierto, Ciro? Sí, un cuadrito que menciona todo lo que se debe poner como referencia. Listo. Si me permiten, o si están apurados, podemos cortar ahí nomás. Ustedes díganme, estoy a su disposición. Yo creo que sí, brevemente. Sí. Ya, listo. Entonces, miren, perdón, miren. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir mi Word. Abrimos una pestaña, una ventana en Word, perdón. Está una hoja de Word se llama, ¿no? Esta pestaña. Tanto internet ya nos confunde. Ya, listo. Me confirman si se ve mi Word. Voy a agrandar. Sí se ve, doctor. Está bien. Listo. El Word tiene incorporado dentro de sus múltiples funciones el tema de las referencias. Y para eso nos vamos a la parte superior, donde dice archivo, inicio, insertar, diseño, disposición, referencias. Y si hacemos clic ahí en referencias, nos va a salir todo lo que necesitamos para poder trabajar todo lo que nos necesitemos académicamente y referenciar adecuadamente en nuestros trabajos. No trabajamos con APA porque de repente somos ingenieros, la IEEE. No trabajamos con APA porque somos médicos, la Vancouver. Acá, por ejemplo, tenemos ya el estilo predeterminado, que es el estilo APA. ¿Se dan ustedes cuenta? Si queremos cambiar el estilo, acá hacemos clic y modificamos al estilo que querramos modificar. Precisión. Esto está en formato APA sexta edición. ¿De acuerdo? Formato APA sexta edición está acá. Seguramente en la próxima actualización del Windows y del Microsoft en general, ya se actualizará a la séptima edición. Pero esto quiero precisar, no va a ser que se confundan. Nos enseña una cosa y acá aparece otra. No. Esto está en sexta edición, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dejarlo así en sexta edición. Supongamos que yo voy a escribir un texto, ¿ya? Supongamos. Supongamos que yo he escrito un texto. ¿Ya? Un texto X. Y esto es pues la cita, ¿no? Del autor, ya. Lo pongo entre comillas. Y yo quiero que aparezca ahí al final mi paréntesis. Bueno, lo puedo hacer manualmente, pero también lo puedo hacer con esto. Vamos a ver las ventajas de hacerlo con esto, ¿ya? Con el sistema que nos pone el Word. Voy a la opción que ubico mi cursor donde quiero que aparezca mi referencia, que es al final de la cita. Voy a esa opción que dice insertar cita. Voy a la opción insertar cita y como es la primera vez, voy a la primera opción que dice agregar nueva fuente y le hago clic. Y como bien dice Ciro, aparece esta opción, aparece una ventanita. ¿Se ve esa ventanita? Creo que no se logra apreciar la ventana. No se ve, sí. No sé por qué en el Word no se observa esa ventanita. Pero, a ver, no se ve, ¿no es cierto? A ver, déjenme ver cómo lo solucionamos. A ver, voy a copiarlo en el PowerPoint, ¿ya? En un PowerPoint. Ay, no se va a poder tampoco. Voy a tener que cortarla. Pero bueno, si ustedes me están siguiendo en el Word, de repente están ahí, aparece una ventana donde nos dice, ¿qué vas a agregar? Me dice, ¿un libro? Yo puedo seleccionar porque se puede desplegar libro, sección de libro, artículo de revista, artículo de periódico, lo que sea. Supongamos que vamos a poner un libro.
sigamos el esquema de APA, ¿no? Ponemos el apellido del autor, Marx, K. Punto, que es, no nos pide todo el nombre, solamente nos pide el apellido y el nombre de la inicial. El título, El Capital, por ejemplo. Un año 1889. Ciudad, Berlín. Editorial, siglo XX, ya, supongamos, por poner. Llenamos los datos que nos aparece ahí en esa cajita. Recuerden que eso está en formato APA sexta edición, ¿eh? Ya hemos dicho que en el formato APA séptima edición no se pone la ciudad, pero bueno, nos piden eso. Y si le damos a aceptar, va a aparecer ahí al final, ¿se dan cuenta? Eso sí han visto ustedes, ya aparece la referencia. Aparece Marx 1889. Profesor, pero usted decía que hay que poner el número de página, porque es una cita textual. ¿Dónde está el número de página? Bueno, lo ponemos de la siguiente manera. Vamos a Marx, y si yo quiero escribir ahí, no puedo escribir. No puedo escribir. Pero hay un triangulito ahí en la parte de abajo, ¿no es cierto? Ahí justo en la referencia, y hago clic y voy a la opción que dice editar cita. Y ahí sale otra pestañita donde nos dice, pon el número de página. Por ejemplo, página 145. Y le doy a aceptar y ya aparece todo completo. ¿Se dan cuenta? Pero repito, aparece PAG porque es en formato APA sexta edición. Si fuera el séptima edición, que seguramente se va a actualizar pronto, esperemos, aparecería de frente P.145. Pero como estoy redactando y no quiero que me juzguen porque yo quiero que sea séptima edición y no sexta edición, voy a borrar la A y la G. Pero no puedo hacerlo así. Voy a ese triangulito donde dice convertir cita en texto estático. Le hago clic y ahí ya puedo borrar eso. P.45. Entonces, ya está, digamos, en séptima edición, si es que nos quieren molestar o algo así. Entonces, así vamos. ¿Cuál es la ventaja de hacer así esto? Que al final, yo voy al final de mi documento y voy a crear la bibliografía o las referencias. Y yo voy a la misma parte de arriba donde estaba APA, insertar cita, y ubico la opción que dice bibliografía. Y selecciono la opción que dice referencias. Hago clic y ya aparece la referencia tal como la puse en esa cajita, actualizada ahí. Supongamos que por A o B acá este segundo párrafo es otro autor, pues, igualito, otro autor. Y voy a nuevamente a insertar cita, nueva fuente, y voy a poner otro autor. Weber, Max Weber, por ejemplo. Título, Economía y Sociedad. Año 1918. Ciudad, México. Editorial, Fondo de Cultura Económica. Y aparece Weber ahí. Voy a la opción de mis referencias, le hago clic ahí en cualquier parte y aparece arriba la opción que dice actualizar citas y bibliografía. Le doy clic ahí y ya aparece el siguiente autor que he agregado arriba, ya aparece también en mis referencias. Sin necesidad de estar manualmente agregando, porque se nos puede pasar, se nos pasa, ¿no es cierto? Pongo tantos autores y al final, ¿cuántos he puesto? ¿Le he puesto? ¿No le he puesto? Otra vez a leer todo para ver. Nos facilita bastante el trabajo este sistema del Word que tiene integrado el APA para mejorar ese proceso. Lo mismo se puede hacer con el tema de los índices, por ejemplo, ¿no? Ponemos un índice y vamos poniendo más texto y hay que nuevamente corregir el número de la página porque ya se movió. El Word también lo puede hacer así, puede generar y automáticamente actualizar los números de página por más páginas o texto que agreguemos y que se vayan modificando las páginas por el agregado que le hagamos, ¿no? Pero eso ya es cuestión de ir practicando y de ir haciéndolo y dejar un poco de lado eso de ir haciéndolo de manera manual, ¿no es cierto? Para mejorar los procesos, de eso se trata, ¿no? Y esto está ya en formato APA, ¿no? Si se dan ustedes cuenta, el título del libro está con cursiva,
solamente está el apellido paterno, coma, el nombre, punto, el año entre paréntesis, la obra en cursiva, y bueno, lo demás ya, no sé si acá se puede borrar, por ejemplo, para que solamente sea la editorial en el Fondo de Cultura Económica, ¿no es cierto? Según el formato séptima edición. Bueno, eso, así sencillamente es eso, no es cosa del otro mundo. Y como siempre digo, en YouTube, que es una maravilla, hay un montón de tutoriales para ver esto, para aprender cómo se hace el citado, el referenciado, perdón, usando el Word, que es, digamos, lo que todos tenemos. Hay otros, sí. No sé si ustedes han escuchado del famoso Mendeley, del famoso Zotero, pero que digamos que son unas aplicaciones externas que también sirven para organizar la bibliografía. Pero bueno, yo soy un poquito chapado a la antigua todavía, prefiero usar el Word, y el Word en lo que a mí me necesito, me sirve bastante. Me sobra y me basta. No necesito tampoco gran cosa. Estimados colegas, eso es lo que quería compartirles con ustedes esta noche, esta tarde-noche, estos días. Muchas gracias por la invitación para conversar con ustedes sobre este tema. Bueno, muchas gracias a usted, mi estimado Mario. Yo creo que en próximas oportunidades también siempre habrá, al menos al personal, de consultarle algo al respecto de esta temática tan interesante. A nombre de la Escuela Profesional de Filosofía, nuestros agradecimientos por tan magnífica presentación, colega Mario. Y de la misma manera también a Muchas todos. gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación y un gusto, como siempre, conversar con los colegas de filosofía. Gracias a usted, gracias a usted. Y también el agradecimiento a todos los colegas que han asistido a esta reunión, que de hecho es bastante fructífero. Por lo tanto, nos retiraremos y nos veremos en la siguiente reunión. Buenas noches con todos, colegas. Gracias por su asistencia. Muchas gracias, está muy interesante y la verdad bastante fructífero, nos va a servir. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias al expositor. Gracias a ustedes. Muchas gracias al expositor. Gracias, hasta otra oportunidad.